¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Es un gusto para mí saludarte nuevamente. Gracias por estar ahí pendiente de lo que es esta participación referente a lo que estamos hablando ahorita. Estamos llevando la serie Manantial de Vida, ¿verdad? Para ponerte ya en contexto, ¿verdad? Estamos hablando de la serie Manantial de Vida. Bueno, estamos tratando acá este tema y ahorita pues vamos a hablar así específicamente de la producción espiritual genuina. ¿Qué es una producción? Bueno, recordemos que manantial habíamos dicho que manantial es el origen o el principio de alguna cosa. ¿Y por qué estamos hablando de esta situación o de este término? Recordemos que en la Biblia constantemente vas a encontrar ese término que dice manantial de vida o manantial. Entonces la palabra manantial significa origen o principio de algo. Por eso vamos a hablar ahora de cómo producir, o sea, estamos hablando del área espiritual, cómo producir. Porque sabemos, ¿verdad? En el área geográfica encontramos un manantial y a través del calor pues podemos ver que se va evaporando el agua y se va volviendo seco. Pero en el área espiritual no es así. En el área espiritual, entre más cerca estás de Dios, entre más estás encendido en el fuego de Dios, entre más vas a producir más en el área espiritual. Entonces, por eso vamos a ver los elementos de cómo producir en nuestra área espiritual, cómo mantener ese manantial en una producción continua, que no se seque, ¿verdad? Que no se seque en nuestra área espiritual, sino que se mantenga siempre produciendo. Y hablo de algo genuino, porque el manantial es algo original, es algo que produce, que nace de sí mismo. No proviene de otras aguas, sino que el manantial así, hablando geográficamente o en la hidrografía, ¿verdad? Manantial, ¿verdad? Es algo que se origina, es algo que produce por sí solo, es un agua que nace de sí mismo. Entonces a eso vamos a referirnos. ¿Cómo producir nosotros? ¿Cómo no tener que venir y copiar de otro o tomar de alguien más algo, sino producir nosotros aquello, ¿verdad?, que Dios ha puesto en nuestras vidas? Vamos a ver ciertos elementos en ello, y es que vamos a hablar acerca del ayuno. Ese es el primer elemento que vamos a hablar, y vamos a hablar del ayuno. ¿Por qué del ayuno? Tú vas a preguntarme, ¿y por qué el ayuno tiene que ver con el manantial? Recordemos que estamos hablando del área espiritual, y cuando nosotros ayunamos, fortalecemos nuestra área espiritual. Es la forma de cómo venir y hacer que nuestra carne se debilite, cómo subyugar nuestra carne o nuestros aspectos carnales, y venir y permitir que nuestro nivel espiritual, ¿verdad?, se eleve, sea el que sea más fortalecido en nuestras vidas. Entonces, vamos a leer acá para empezar. Vamos a leer Proverbios 4:18, dice así: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Amén. Dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Estamos llamados a no mantenernos en la misma condición. Si tú identificaste algo en tu vida, ya identificaste alguna bendición en tu vida, algún don, algún talento que Dios te ha dado, algo con que venir y servir al Señor, estás llamado a producirlo, estás llamado a multiplicarlo, a crecer en el área, no a mantenerte en el mismo lugar. Entonces, por eso estamos hablando de una producción espiritual. Es que no estamos llamados a mantenernos en el origen, en el mismo lugar donde nosotros fuimos escogidos por Dios, donde Dios nos llamó para hacer determinada acción, sino que tenemos que venir y ejercitarnos, ¿verdad?, en aquella acción que Dios nos ha permitido, por lo cual nos ha llamado, aquella asignación de venir y desarrollarla de tal manera que podemos llegar a nuestras óptimas condiciones, ¿verdad?, de ejercer lo que Dios ha destinado en nuestra vida, que debemos de hacer de acuerdo al propósito establecido de Dios para su reino. Entonces decimos acá, la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, hasta que alcanzamos aquella condición óptima de desarrollo de lo que Dios ha puesto en nuestras vidas para poderlo poner en función de la obra de Dios.
Entonces hablamos del ayuno, y el ayuno lo que hace es ayudarnos, ¿verdad?, a fortalecer nuestra área espiritual. Hay otros elementos más que vamos a tratar, pero en este momento quiero hablar del ayuno. Y dice, ¿y qué es ayuno? Ayuno es abstenerse de consumir algún alimento o hacer cualquier otra acción que tiene que ver, ¿verdad?, con nuestra forma diaria, ¿verdad?, nuestras actividades diarias, y que nos roba el tiempo para estar con Dios. Cuando tú vienes y te abstienes de ingerir alimentos, ¿verdad?, estás ayunando. Pero también cuando tú vienes y dices, estás acostumbrado a tener un tiempo para ver televisión, estás acostumbrado a tener un tiempo para hacer otra actividad, algún deporte, pero tú dices, ahora yo no voy a hacer deporte, ahora yo no voy a ver televisión, ahora quizás yo no voy a tener algún juego de mesa que quizás tengas tú con algunos amigos, o te reúnes con algunos amigos para salir. Tú dices, no, ahora no voy a hacer eso, ahora yo voy a ocupar ese tiempo para venir y dedicarme a Dios, para venir y a leer más su palabra, para venir y a orar más, para venir y adorar al Señor. Entonces, cuando tú estás haciendo eso, estás teniendo ayuno de esas actividades que comúnmente tú haces, y por lo cual pues tienes ese deleite de venir y alegrar la carne, como por ejemplo salir, jugar algo que te deleite, un deporte, ¿verdad? Tú estás fascinada en practicar un deporte, un programa que te gusta, pues ahí estás deleitando la carne. Pero cuando tú vienes y dices, hoy no voy a hacer esto, hoy yo voy a venir y voy a dedicarle ese tiempo a Dios, tú estás ahí haciendo un ayuno de esas actividades que comúnmente tú apartas, ¿verdad?, para hacer otra cosa menos que estar en la compañía con Dios. Pero cuando te abstienes de alimento, ¿verdad?, esa es otra cosa, ese es otro aspecto. Cuando tú te abstienes de alimento, también es el comúnmente nosotros conocemos como es el ayuno, ¿verdad?, de abstenerse de alimento. Entonces es donde tu carne se debilita y tu espíritu viene y recobra más fuerza para poder entender lo que Dios, ¿verdad?, quiere, lo que Dios quiere ahora informarte, o puedes distinguir más la voz de Dios, o puedes conocer más en diferentes aspectos lo que Dios es para cada uno de nosotros. Entonces, a través del ayuno nosotros podemos entender más todo lo que es el área espiritual. Amén. Porque siempre cito esta cita bíblica que dice allá el apóstol Pablo, que lo que es del espíritu debe de discernirse de manera espiritual, porque la carne no discierne las cosas del espíritu. Entonces, para poder entender el área espiritual y para poder fortalecernos en el área espiritual, tenemos que subyugar la carne, tenemos que debilitarla para poder estar fuertes en el espíritu. Ahora bien, en la Biblia podemos encontrar esta cita bíblica acá que te la quiero leer, y estamos acá en el capítulo 17 de Mateo, dice el 20 al 21, dice: Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dijeres a este monte, pásate de aquí para allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con ayuno y oración. ¿Por qué Jesús dijo eso en este momento? Porque había mandado a los discípulos, ¿verdad?, a venir y a exorcizar a una persona que estaba poseída por un demonio. Pero no lo pudieron ellos sacar, no pudieron exorcizar a la persona. Y él dijo, por vuestra poca fe. Pero me llama mucho la atención esto, porque dice aquí, dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuviera fe como el grano de una mostaza, dijeres a este monte, pásate de aquí allá. O sea que estaban dudando, y que no puede surgir algo, tú no puedes venir y provocar algo sobrenatural en tu vida si estás dudando. Cuando entras al mundo sobrenatural, para que algo acontezca, no puedes usar tu raciocinio. Tú tienes que venir y creer, aunque no veas las cosas, tú tienes que creer que así son para que resulten, porque esa es la fe. La fe es nosotros confiar en que aquello que no estamos viendo pues ya está hecho, ¿verdad? Entonces dice aquí, por vuestra poca fe, porque si tuvieran fe, dice, le dijeran a este monte, pásate de aquí, y se pasaría. O sea, estamos viendo un elemento. Primero, no tenían fe, y en segundo lugar dice, este género no sale sino con ayuno y oración. Hay otros aspectos
¿Será que el problema se tiene que ir con el ayuno y oración? No. La situación es la condición de nosotros mismos. Fíjate muy bien, porque si tú tienes fe, pero si tú haces un ayuno, tú vas a estar más sensible al área espiritual. Entonces vas a poder entender, vas a poder discernir más lo que Dios quiere decirte. Vas a tener más orientación en el área espiritual. ¿Para qué? Para resolver la situación. No es que el ayuno venga y porque haces ayuno los problemas se resuelven. No, en el ayuno Dios trabaja con tu vida y hace más factible que nuestra área espiritual pueda comprender o pueda entender a Dios y pueda venir y escuchar esa voz de Dios y poderla identificar en nuestra alma. Entonces por eso dice, este género no sale sino que con ayuno y oración. Situaciones difíciles que podamos vivir, que no podemos resolverlas nosotros porque quizás estamos actuando en nuestra misma carne. Necesitamos hacer ayuno, necesitamos orar. Fíjate bien que va ayuno y oración, los dos aspectos van unidos. Y antes de eso les habló de ¿qué? De la fe. Antes de eso les habló de la fe. Primero les dijo, si tuvieran fe como un grano de mostaza. Y después les dijo, este género no sale sino con ayuno y oración. Tres aspectos muy importantes que podemos notar ahí. ¿Cuánto tú puedes creer? ¿Cómo está tu nivel de fe para creer que la circunstancia que estás viviendo se puede erradicar? ¿Cuánto crees tú que Dios puede hacer lo imposible que tú no puedes hacer? ¿Cuánto crees tú? Aunque veas las cosas difíciles, pero si tú tienes fe, vas a confiar en que Dios tiene la respuesta de todas las cosas y que puede resultar todo para bien. Pero eso, ¿cuándo lo comprendes tú? Eso solo lo puedes comprender cuando tienes ese nivel espiritual para comprender las cosas espirituales. Y para estar de esa condición espiritual tienes que ayunar. Y para poder conocer lo que Dios requiere, para poder entender la voluntad de Dios, tienes que orar, ¿verdad? Tienes que orar, comunicarte con Dios. Y ahí le podríamos agregar otro aspecto más, leer la Biblia. Porque cuando nosotros oramos, nosotros transmitimos lo que nosotros queremos a nuestro Dios. Pero cuando leemos la Biblia, es Dios hablándonos a nosotros. Mira qué importante. En la oración nosotros le hablamos a Él. Pero en la palabra de Dios, en la Biblia, Él nos contesta a nosotros. Entonces, qué importante es el ayuno, ¿verdad? Qué importante es el ayuno. Y referente a eso, quiero decírtelo, porque esto no es un invento, ¿verdad?, de nosotros, sino que en la Biblia ha estado contemplado. Aún el mismo Jesús, ¿verdad?, vino y ayunó antes de ejercer su ministerio. Ayunó 40 días. Pero quiero hablarte de unos ejemplos acá. Tenemos el ejemplo de Esther. Ahí en el libro de Esther tú vas a encontrar esta historia. Y es que Esther ayunó 3 días, ¿verdad? En el libro de Esther ahí tú puedes encontrar, ¿verdad?, que un 29 empezó, un 30 empezó al ayuno, ¿verdad? Un 30 empezó el ayuno, 3 días. ¿Por qué? Porque dice que su pueblo estaba condenado a través de un edicto, estaba condenado a muerte. Tú puedes leerlo ahí en el libro de Esther. Pero el Señor llamó a Esther en ese momento y le dijo que tenían que hablar con el rey, tenían que tratar eso. Y ella convocó, ¿verdad?, a todo el pueblo de ella, a los judíos, a un ayuno de 3 días para poder interceder por ese edicto que se había dado a su pueblo, en el cual iban a destruir toda la nación judía. Entonces, ella ayunó para eso, para que Dios diera dirección, para que Dios obrara, para que Dios se manifestara, ¿verdad? Y resultó, ¿verdad? Salieron bien de esa situación. Otra persona que ayunó es Moisés, ¿verdad? Moisés dice que ayunó 40 días y se fue al monte Sinaí y estuvo orando 40 días. ¿Y qué aconteció de esos 40 días? Fue cuando Dios le otorgó las tablas de la ley, fue cuando Dios le dio sus estatutos, sus decretos, fue cuando Dios le otorgó las leyes, fue cuando Dios le otorgó todos los lineamientos para poder hacer el tabernáculo en el desierto. Todo eso aconteció ¿a dónde? Cuando él estaba en ese momento de ayuno y oración allá en intimidad con Dios. Eso fue Moisés. Vemos también una ciudad que estaba destinada a ser destruida, que es la ciudad de Nínive. Lo vemos allá en el libro de Jonás. Jonás dice ahí
que Dios mandó a Jonás, ¿ves? Esto la recordamos, que Dios mandó a Jonás allá a Nínive, pero él no se fue a Nínive, no, que se fue a Tarsis, porque no quería dar esa mala noticia, ¿verdad? Esa ciudad de que estaba destinada a ser destruida. Pero ¿qué aconteció cuando Jonás realmente llegó a Nínive? Dice ahí la lectura en el libro de Jonás que el rey les pidió a toda la nación que se pusieran en ayuno y oración, y él también lo hizo. Y cuando toda la nación estaba en ayuno y oración, Dios contestó y quitó el juicio que había sobre esa nación. Amén. Mira qué importante es el ayuno. Y es por eso que yo te hablo ahora de estos tres ejemplos que hemos visto. Qué importante es el ayuno. El ayuno nos permite entender la voluntad de Dios. El ayuno nos dirige porque podemos escuchar la voz de Dios claramente y podemos actuar conforme a la dirección de Dios. Y cuando es Dios marcando nuestros pasos, imposible que nosotros fallemos, porque es Dios dando la dirección correcta y marcando nuestros pasos para que todo funcione y para que todo salga bien y tengamos los resultados que estamos esperando. Así que ahora yo te invito en este momento que practiquemos el ayuno. Hay que hacer un ayuno, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nuestra alma pueda estar dispuesta a escuchar la voz de Dios, podamos entender la dirección de Dios y que nos pueda mantener estables. Cuando una persona ayuna y tiene fuerte su espíritu, nada lo mueve de su convicción. Nadie lo mueve de su convicción, de lo que ha creído. Nadie lo mueve en que lo estén provocando para que pueda reaccionar de una manera carnal. ¿Por qué? Porque tiene dominio en su espíritu. Hay una cita bíblica que no me acuerdo ahorita cuál es, pero está en Proverbios, que dice que es más fuerte el hombre que tiene dominio de sí mismo que de una ciudad. ¿Y cómo logras tú tener dominio de ti mismo? Que cuando te estén provocando tú no reacciones, que cuando estén las cosas mal, estás viendo que las cosas no están sucediendo como tú quieres, no te desesperes, sino que mantengas esa calma y mantengas esa paz. ¿Cómo puedes lograr eso? Cuando tienes subyugado la carne y tienes fortalecido el espíritu. Y para tener fortalecido el espíritu, tienes que hacer ayuno, tienes que acercarte a Dios para tener esa paz en el espíritu. Así que ahora yo te digo esto, para poder fortalecer nuestro manantial espiritual, para que nuestro manantial, que es el espíritu de nuestro, para poderlo mantener fortalecido y que siga produciendo, hay que alimentarlo, ¿verdad? Hay que alimentarlo para que siga produciendo, y eso lo hacemos en el primer elemento que hemos visto ahora, el ayuno. Hay otros más, los vamos a seguir viendo, pero el primer elemento que hemos visto ahora es el ayuno, y espero que lo pongas en práctica. ¿Cómo puedes ayunar? Hay diferentes maneras de hacerlo. El ayuno de Daniel, que dice ahí en el libro de Daniel, ¿verdad? Son 21 días y se ayuna. El ayuno, quitando todo lo que es carne, ¿verdad? Todos los alimentos que son deleitosos, sino que solamente con legumbres y verduras se mantuvo él consumiendo esos 21 días. Está otro ayuno que es que tú no comes nada y todo el día estás sin comer. En la noche entregas el ayuno y te alimentas en la noche. Puedes hacer varios días. Por ejemplo, si estamos hablando de 3 días, digamos, estamos hablando de 3 días. Tú puedes levantarte, no desayunas, ya en la tarde ya entregas ese ayuno de ese día y y cenas, o sea, comes en la noche. Al siguiente día vuelves a retomar el ayuno y estás todo el día, ¿verdad?, sin comer hasta en la noche, que lo vuelves a entregar y vuelves a consumir alimento. Esa es una manera. La otra manera es que conocemos los medios ayunos que nosotros le decimos, pero en verdad es ayuno, cuando se hace hasta el mediodía, ¿verdad? Porque ahí depende de la condición física que tú tengas también. Y para hacer un ayuno también es importante no solo la condición física, sino que también que sea Dios quien te lo pida, Dios que te lo haga sentir en tu corazón cómo debes de hacerlo y cuántos días debes de hacerlo. Amén. Tiene que ser Dios pidiéndotelo. Pero si tú sientes en tu corazón hacerlo, pues hazlo. Haz un ayuno. Puedes empezar a hacerlo. Si nunca lo has hecho, empieza a hacerlo hasta el mediodía, ¿verdad?
No desayunes y entonces oras, lees la Biblia, porque no solo se trata de aguantar hambre, sino que hay que orar, hay que leer la Biblia, hay que estar en comunión con Dios, hay que adorarle, hay que cantar alabanzas. Y al mediodía tú puedes entregárselo al Señor y consumir tus alimentos. El siguiente día, si quieres, lo vuelvas a retomar dependiendo los días que tú sientas en tu corazón que debes de hacer ese ayuno, ¿verdad? O si no lo puedes hacer de la otra manera, te restringes de lo que más te agrada hacer y dedicas ese tiempo a adorar a Dios, a leer la palabra de Dios, a estar en comunión con Él. Igualmente vas a estar ayunando. Así que en este momento, pues ahí está, ¿verdad? Lo que es el ayuno, y de esa manera vamos a fortalecer nuestro espíritu, vamos a tener nuestro manantial fuerte y original, va a estar produciendo, porque entre más cerca estás de Dios, entre más comunión tienes de Dios, más Él te va dando esas ideas, más te va dando Él, tienes más, como te dijera, más unción fortalecida, la unción la tienes fortalecida para venir y poder hacer más. Eres una persona más productiva cuando tú tienes y dejas el control a Dios en tu espíritu. Amén. Así que muchas gracias por haberme escuchado. Vamos a orar en este instante para despedirnos. Así que hasta aquí nos quedamos con este tema del ayuno. Espero que te que te hayas comprendido y sobre todo pues que lo pongamos en práctica. Vamos a orar. Bendito Dios, hemos entregado ahorita lo que es el primer elemento de cómo fortalecer, Señor, nuestra área espiritual cuando hablamos del manantial de vida. Así que, Señor, en este instante queremos pedirte que nos ayudes a poder practicar cada uno de estos elementos que vamos a estar viendo en estos días. Y en este primer lugar, el ayuno, Señor. Que seas tú ayudándonos. Que aquella persona que decida ayunar, Señor, tú seas dirigiéndole cómo lo debe de hacer y cuánto tiempo más, Señor, cuánto tiempo lo tiene que hacer, porque de esa manera tú lo vas a fortalecer. Así mismo te pido por aquellos que me están escuchando, que están mal de salud, que ellos puedan ahorita recibir esa sanidad que necesitan. Solventa las necesidades de aquellos, Señor, que en sus casas no tienen alimento, aquellos que tienen una necesidad de que no tienen un trabajo, Señor. Tú eres el que otorgas esas bendiciones. Te ruego que seas tú bendiciendo a cada amigo, a cada persona, a cada hermano que esté escuchando este mensaje, o a aquellos que lo van a hacer posteriormente, Señor. Bendícelos en todo momento. Bendice sus familias. Bendice, Señor, cada salida de sus casas y cada regreso. Que seas tú dirigiendo sus pasos en sus vidas. Gracias, bendito Señor. En tu nombre hemos orado en este instante. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, muchas gracias por haberme escuchado, gracias por haberme regalado estos minutos de tu tiempo. Te mando muchos abrazos a donde estés, que el Señor Dios Todopoderoso te bendiga. Y recuerda, una manera de fortalecer nuestro espíritu, ese manantial de vida, es el ayuno. Amén, que el Señor te bendiga.